Listo, entonces ya pueden ir en el chat, ir colocando su curso, apellidos y nombres completos en mayúscula. Solo eso. Curso, apellidos y nombres en mayúscula. Por favor, por redes sociales, inviten a sus compañeros. Me preocupa de 11.4 no hay compañeros, según lo que me confirman. Si hay compañeros de 11.4, por favor, envíen el link a todos sus compañeros. La idea es que en este ratico todos los estudiantes de grado 11 del Colegio Ciudad de Villavicencio estén conectados para que realicen las preguntas y pues participen de la clase. ¿Bien? Bueno, muchachos, ¿ven todos la pantalla que compartí? Sí, señor. Perfecto. Entonces tenemos acá una guía de movimiento armónico simple. Todo lo que hemos visto hasta el momento, todo tiene que ver con ondas. Esta guía está desarrollada para 1 hora y 45 minutos. Entonces, lo que yo les doy acá es que pues se lean por favor atentamente y vamos a contestar las preguntas de acuerdo a cómo las vamos viendo. Entonces, estas primeras preguntas no tienen que tener un conocimiento de la física, pues que a estas alturas ya deberían tener, pero si no lo tienen, simplemente lo que ustedes piensan, ¿sí? Entonces, acá hay unos criterios de evaluación. Puse una imagen del péndulo, que fue lo que hicimos en la guía anterior. Entonces acá donde dice el sí, estamos hablando del Sistema Internacional de Medidas. ¿Se acuerdan de ello? Que eran de longitud metro, kilómetros, en el tiempo, segundos, horas. Bien, actividades a desarrollar. Entonces la primera, se tienen dos vehículos en reposo y le aplicamos la misma fuerza a ambos. Hay dos preguntas. Entonces usted simplemente tiene que imaginar, hacer un dibujito, no sé, ¿sí? De qué otra manera le quede fácil a usted. Dice la primera pregunta, ¿tendrán la misma rapidez en el mismo tiempo? Entonces, su merced, teniendo en su cabecita esta premisa, que se tienen dos vehículos que están quietos en un punto, en el espacio, en el tiempo, y le aplicamos la misma fuerza a ambos, ¿tendrán la misma rapidez en el tiempo? Entonces usted contesta sí, por qué o no y por qué. Bien. Luego hay otra pregunta. ¿Cómo son sus masas? Entonces ahí ustedes dirán, ¿sí? Permanecen constantes, cambian, una es más grande que la otra. Bueno, lo que ustedes tengan a bien decir, explicar ahí. Luego dice, analice la siguiente información. Un movimiento armónico simple. ¿Alguien me quiere decir qué es un movimiento armónico simple? De lo que han leído. Aquí está, miren, es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. ¿Alguien investigó esta palabrita, elongación? Elongación habla de cuando yo tengo un resorte, cuando yo comprimo o estiro, ¿cierto? Mejor, estiro ese resorte, hablamos de una elongación, ¿bien? Entonces, elongación es estirar un resorte, un caucho o un resorte que hay un esfero, bueno. Al cuerpo que describe este movimiento se le conoce como oscilador armónico. Hay muchos ejemplos de oscilaciones armónicas. Les decía en clase que un oscilador armónico es simplemente un movimiento o un objeto que tenga un movimiento repetitivo adelante, atrás o arriba o abajo. Eso es un movimiento o un oscilador armónico. Ahora, como los vectores fuerza y elongación se orientan en direcciones contrarias,
podemos relacionar la fuerza y elongación mediante la ley de Hooke. Esto es importante que ustedes lo lean. Ese señor lo que hizo fue investigar y trabajar sobre los cuerpos elásticos y llegó a esta relación matemática. Fuerza es igual a menos K por X, donde la fuerza es la fuerza que hablamos de Newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, fuerza, y la K es esa constante de esta ley de Hooke. La X tiene que hablar de un desplazamiento, una distancia en el eje X o en el eje Y, pero hablas de una distancia, ¿bien? Más sin embargo, aquí abajito les coloqué qué es lo que significa cada una de esas cosas. Entonces, siendo K la constante elástica del resorte, expresada en newton sobre metros, esto es importante, según el sistema internacional. Entonces, siempre que veamos en física este sí en mayúscula, hablamos del sistema internacional de medidas. Entonces, estamos hablando de longitudes en metros, kilómetros, ¿sí? Y de tiempo en segundos o en minutos o en horas. Bien, si es para unidades de masa, entonces hablamos de gramos, kilogramos y demás. Bueno. Luego dice, en la siguiente tabla representa los datos obtenidos en un experimento. Entonces, yo realicé un experimento, mentira, pero digamos que así fue, donde se relacionan estos datos. Entonces tenemos una fuerza de 5 newton, una fuerza de 10 newton y una fuerza de 20 newton. ¿Cómo se puede medir esto, profe, en la vida real, esas fuerzas? Si ustedes tienen un resorte o han visto un resorte que está anexo a una jeringa, digámosle así, que tiene unos números, y usted estira un poquitico ese resorte y dentro de la jeringa va cambiando unos valores, ese es un aparatico que nos mide estas fuerzas. Bien, cuando tengamos oportunidad, llevo uno a clase para que podamos hacer medición con él y pues ustedes entiendan un poquitico mejor. Ahora, Newton, recuerde que es una unidad de fuerza que habla de masa por la aceleración. Entonces, por eso aparece el Newton. Y el Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, esto que dice el alargamiento. Entonces, el alargamiento está dado en centímetros y estamos hablando claramente de un resorte. Entonces, si yo estiro ese resorte 10 centímetros, si yo estiro el resorte 20 centímetros, si yo estiro el resorte 40 centímetros, pues eso afecta directamente a las fuerzas. Entonces, mire que acá yo estiré 10 centímetros el resorte y la fuerza fueron de 5 newton. Si yo estiro 20 centímetros el resorte, la fuerza será de 10 newton y 40, pues 20 newton. Bien. Aquí claramente ustedes están viendo una relación, ¿sí?, de proporcionalidad entre 10, 20 y 40. ¿Sí se dan cuenta? El doble de 10 es 20, el doble de 20 es 40. Y asimismo, la fuerza. Para 10, 5 newton. Para 20, 10 newton, el doble. ¿Sí se dan cuenta? Y para 40, el doble, mire, 20 newton. Entonces, hay una relación proporcional. Aumenta el doble. Ahora, este cociente que aparece acá, 1/2, este cociente que es newton metro, habla de esta constante de Hooke. ¿Listo? Entonces, ahí van a reemplazar ese 1/2. La distancia X es este alargamiento 10 centímetros que se ve acá abajo. Y la fuerza, pues es esta que está dada en la tabla. ¿Sí se dan cuenta ahora sí? Tenemos 1, 2 y 3 términos en una ecuación. Y aquí tenemos esos resultados. Entonces la fuerza 5, acá, fuerza 5. Para esa fuerza 5 hay 10 centímetros de elongación o de alargamiento, que es esa X. Y el cociente es este que aparece acá, que es la constante elástica de ese resorte, que corresponde a esta ley de Hooke.
Bien. Ahora, leemos acá. A partir de los datos en la tabla se concluye que la fuerza F es directamente proporcional al alargamiento X. ¿Y usted qué puede decir? Efectivamente sí, profe. Mire, si yo aumento la fuerza, efectivamente el alargamiento o la distancia también debe aumentar. Porque usted se da cuenta en la tabla, acá, que entre más alargue ese resorte, más fuerza va a tener. ¿Sí se dan cuenta? Bien, entonces aquí usted dice sí, hasta ahí sí nos están diciendo la verdad. Luego dice, del resorte, bueno, esta relación se expresa como K, entonces K igual a F sobre X. Y ahí usted dice, uy, profe, ¿ahí qué pasó? Pues es esta misma ecuación, lo único que hice fue que la X pasó al lado izquierdo a dividir a la fuerza. Fue todo lo que hice. ¿Sí se dan cuenta? Entonces despejé la ecuación. Dejé la K solita y la X pasó a dividir a la fuerza. No más. Entonces, donde K recibe el nombre de constante elástica del resorte. En el ejemplo anterior, la constante elástica corresponde al cociente entre cada fuerza y el respectivo alargamiento calculado, es decir que K es un medio. Entonces yo lo puedo sacar de aquí, mire, utilizando esta ecuación para el primero, por ejemplo. Entonces yo digo K igual a F sobre X. Entonces sería F 5 newton y X 10. Si yo divido 5 entre 10, el resultado es 0,5 o un medio. Si hago lo mismo para el segundo, ¿qué me debe dar? Exactamente lo mismo, mire. F sobre X, 10 sobre 20, me da 0,5 o un medio. Exactamente igual. Y si hago lo mismo con el tercero, pues la constante es igual. Bien. Si usted consigue una tabla diferente, hace un experimento en su casa con un resorte y le da otros datos diferentes, puede utilizar la misma fórmula y acá esto le va a cambiar, le va a variar, dependiendo de los datos que usted obtenga en su tabla. Entonces, este cociente depende de los datos que usted vaya obteniendo entre fuerza y alargamiento. Bien. Dice, siga las siguientes instrucciones, es necesario tener a la mano los siguientes materiales. Una botella plástica con tapa, arena, cuerda, papel, periódico. Al finalizar, realice un video donde muestre su trabajo final. Aquí debo ser claro, mire, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchos estudiantes no cuentan con los medios tecnológicos para poder realizar algunas actividades. Entonces, habrán estudiantes que no tengan un celular a la mano, lo cual es mentira, porque todos tienen un celular, bien sea el de papá, mamá, primos, hermanos, pero todos tienen a la mano un celular. Pero digamos que hay alguno que no, que ni el papá, ni la mamá, ni los abuelos, ni los hermanos, ni los primos, ni los amigos tienen un celular que les presten para hacer un videíto corto. Digamos que no. Entonces, ese estudiante, pues obviamente en su trabajo, pues no me va a poder anexar ese video corto, no me van a grabar una hora, un videito corto, 2 minutos, 3 minutos, de lo que les estoy pidiendo. Ahora, esto es muy sencillo, mire. Van a tomar esa botella plástica, le van a abrir unos huequitos, un huequito a la tapa, ¿sí? Aquí más adelante les estoy dando toda esa información, pero pues lo voy explicando paso a paso. Entonces, botella plástica con una tapa, la tapan, la cierran, le abren un huequito a la tapa. Dentro debe tener arena, esa arena debe ser muy fina, entonces deben tratar de que la arena no tenga piedritas, sino que sean los granos bien finitos. Una cuerda para amarrar esa botella. Papel periódico, eso es para colocarlo debajo en el piso. Bien.
Y bueno, el videito que se les pide. Entonces el paso a paso está aquí. Hago un agujero en el centro de la tapa. Tenga muy en cuenta las normas de seguridad. Luego corte la botella por la mitad. Bien. Realice 4 agujeros cerca del borde donde cortaron la botella. De manera que que queden directamente opuestos. Tome una cuerda, un pedazo de cuerda, e introduzca en los orificios que hizo en el paso anterior, uniéndose al final con un nudo. Entonces van a tener que utilizar 4 cordones de zapatos, 4 pedacitos de cabuya, bueno, ojalá de la misma, que tenga la misma distancia. Los van a unir en un extremo, van a hacer un nudito con esos 4 cordones, y las 4 puntas que quedan libres son las que deben amarrar a esos 4 agujeros que hicieron en la botella. Van a colgar esa botella en un trozo de madera o en una varilla, bueno, no sé, que su ubicación sea horizontal para que pueda ver su movimiento. Ahorita les voy a hacer ahí más o menos un esquemita para que ustedes puedan eh, visualizar mejor lo que les estoy pidiendo. Llenar con arena la botella y tapar con la mano el agujero en la tapa. Luego desplace el péndulo a la posición de partida. Posición de partida usted la elige. Usted escoge un punto en el espacio y en el tiempo donde va a soltar esa botellita con su arena adentro, destapar el hueco y debajo pues debe estar el papel periódico, un pliego yo creo, para que usted pueda visualizar qué es lo que se presenta. Dice, antes de soltar el péndulo, recuerden que al iniciar el movimiento, el papel debe estar debajo de la botella para que observe lo que pasa al caer la arena mientras se mueve. Acabo de decir. Observe la figura y realice 2 conclusiones. Entonces aquí viene lo importante. ¿Listo? Realice un mapa mental. Entonces hay estudiantes que por ahí me escriben, profe, yo no sé qué es un mapa mental. Entonces, por favor, pregúntele a San Google qué es un mapa mental y realice un mapa mental con todo esto que usted está elaborando. ¿Listo? Y después de ver qué figura se está formando en ese péndulo. Bien. Ahora, ese mapa mental pues tiene que ver con las características del más. ¿Qué es el más? Movimiento, movimiento armónico simple. A partir del sistema masa-resorte o péndulo. Entonces aquí habla del sistema masa-resorte o también habla del péndulo. El que estoy proponiendo yo tiene que ver con el péndulo. Pero si usted quiere hacer un experimento con un resorte donde pueda obtener estos datos de la tablita, también es válido, no tengo ningún problema, cualquiera de los dos. Bueno, después les coloco aquí una lecturita, ¿sí? Donde habla de la araña, ¿sí? Entonces, habla aquí de una arañita. Ay, ¿qué pasó ahora? Bien. Entonces, bueno, nos habla de unos biólogos que descubrieron por allá una arañita y demás, ¿sí? Aquí abajito les dejo el link de donde yo copié eso, que tenemos que tener en cuenta el copyright y demás, ¿bien? Entonces, de ahí ustedes pueden ver de dónde yo lo saqué para que ustedes puedan ingresar a ese link y también puedan obtener más información de esa lectura, ¿bien? Entonces hay unas preguntitas de esa lectura, miren, entonces simplemente es leer detenidamente y tomando notas, apuntes y contestar esas preguntitas. Mire, ¿por qué la araña puede reconocer quién llega a su telaraña? Vea, una preguntita, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Eso está ahí en la lectura. ¿Cómo puede hacer el macho, hablo del macho de la araña, que llega a la telaraña para que la araña lo reconozca como su pareja? Entonces llegará ahí una araña
hombre, digámosle así, y la araña mujer dice, ¿es mi esposo o no es mi esposo? ¿Será que se puede? Todo eso está en la lectura. ¿Podría existir una araña que no vibrara? Me imagino yo que una araña que no tenga patas. Puede ser. O una araña con alas. ¿Mm? Bueno, justifique, por favor justifique, ¿sí? Porque ya en grado 11 no estamos en la etapa del sí y el no. Recuerden que, aunque la pregunta le sugiera a usted que la respuesta es sí o no, pues usted tiene que justificar por qué sí o por qué no. ¿Bien? Ahora, esa justificación tampoco de un renglón, ¿no? Parrafito. Un resorte que pende verticalmente, mejor, a un resorte que pende verticalmente, se le aplican fuerzas en uno de sus extremos y se mide el alargamiento generado por acción de cada fuerza. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, mire, hice otro experimento, mentira, y me dieron estos resultados. Si ven que esta tablita se parece muchísimo a la primera que yo les mostré, miren, si se dan cuenta que es la misma tablita, obviamente cambian los datos. Pero mire que en esta segunda tabla, ¿qué nos falta? Tenemos fuerza, tenemos alargamiento, pero ¿qué falta de esa tabla con respecto a esta? El cociente. Ese cociente nos falta. La pregunta, ¿puedo obtener ese cociente? Alguien que me diga, que abra micrófono y me diga, ¿se puede? Niños, ¿se durmieron? ¿Me dejaron hablando solo? ¿Qué dice Michael? Duber. Sí se puede. Claro, mire, ahí les estoy señalando que efectivamente sí se puede, vea. K igual a F dividido X. Entonces cojo la fuerza, divido en el alargamiento y obtengo el valor de K. Muy bien, Michael. Bien. Ahora, tenemos entonces nuestra tablita, tenemos la fuerza, tenemos el alargamiento, entonces aquí al ladito, pues debe faltar un cuadrito, ¿sí? Que ustedes deben colocar. Mire, y aquí les digo, determine el valor de la constante elástica del resorte. Entonces usted coge la ecuacioncita esa que vimos, F dividido K. Entonces usted coge acá 0 dividido 0. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál será el primer valorcito aquí? Pues 0. Luego cogen acá 4 dividido 2. Y aquí colocan el valor. ¿Sí ven? Fácil, mire. No es nada difícil. Siguiente. Dibuje una gráfica que represente la información de la tabla. Uy, profe, ¿y cómo se dibuja una gráfica? Pues simplemente X contra Y. Entonces acá usted colocará en esta parte, en la fuerza, ¿cierto? Colocará el eje X o el eje Y. Bueno, ya tendrán ustedes que también investigar un poquitico qué se coloca en el eje X y qué se coloca en el eje Y, de acuerdo a lo que hemos visto en física, ¿no? Digamos que usted coloca la fuerza en el eje X. Fuerza eje X y alargamiento eje Y. Entonces la primera coordenada será 0, 0. Entonces un punto en 0, 0. La siguiente coordenada será un punto en 4, 2. 4 en X y sube 2 en Y. Y ahí hacen un puntico. Luego 8 en X, 4 en Y, hacen un puntico. Y así sucesivamente con todo. Eso es dibujar una gráfica que represente la información de la tabla, fuerza versus alargamiento. La fuerza en el eje X, alargamiento en el eje Y. O viceversa, como ustedes bien investiguen y lo hagan. Después de que tengan los punticos, pues únalos con una línea curva o recta según tengan su tabla.
Y ya tienen el segundo punto. Tercero, ¿cuál es la característica de esta función cuando cuando la representamos en el plano? ¿Cuál es la característica de esta función cuando la representamos en el plano? Entonces, cuando hablamos de función, en matemáticas hemos visto que existen funciones, ¿no? Función lineal, función logarítmica, función exponencial. ¿Cuál es la función? Entonces usted me tiene que decir, por favor, cuál es la característica de esta función. ¿Bien? Y eso lo van a sacar dependiendo de la gráfica. Entonces, cuando usted mire la gráfica de esta tabla, usted me va a decir, ah, profe, es una función exponencial. Profe, no, es una función logarítmica. Profe, ¿es claro? Bien. Posteriormente, construya una fórmula o modelo que permita predecir cuánto se estirará el resorte en caso de aplicar una fuerza mayor. Esa fórmula, esa ecuación, pues tiene que ser muy parecida, por no decir es la misma a esta función. Esa función. ¿Listo? Esto es una función que me está diciendo con respecto a la constante y el desplazamiento cómo es la fuerza. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que sacar de acá. Bien, dice, realice, perdónenme, estoy más abajo, acá. Finalmente, mire, finalmente, con ayuda de la gráfica o la fórmula, determine cuánto se estira el resorte al aplicar una fuerza de 40 newton. Entonces, como usted ya tiene su ecuación, pues pone 40 newton en la fuerza, ¿sí? Tiene la constante, porque ya la sacaron de acá, ¿se acuerdan? De dividir esto, ya tienen una constante. Pues ya pueden sacar, ¿cierto? Una distancia. ¿Cuánto se estira? Miren, ¿cuánto se estira? ¿Cuánto se estira es qué distancia? En la ecuacioncita que hemos venido trabajando en toda la guía. ¿Listo? Bien. No echen en saco roto esta notica que les pongo al final. Por favor, no preste su trabajo. En grado 11 es donde más he tenido ese inconveniente, ¿sí? De que le piden el trabajo al compañero, a la compañera pues simplemente le cambia unos datos, le cambia el color y presentan exactamente lo mismo. Pues eso no tiene sentido. Les he dicho a ustedes y les he pedido el favor, ¿sí? Así me haga la mitad de la guía. Yo le valoro eso, ¿sí? Pero que sea su trabajo, porque no tiene sentido pedir el trabajo prestado y que otras y presentarlo pues a nombre propio cuando ese trabajo lo hizo otra persona. Muchas veces hasta está mal el trabajo, está con muchos errores y pues, ¿qué sentido tiene hacer eso? Entonces, por favor, les pido, inténtelo realizar. No importa que nos quede mal, pero pues es producción de nosotros. Ahora, este trabajo con lo fácil que está, con lo diseñado realmente fácil, ¿sí? Para que ustedes lo puedan realizar, pues no veo la necesidad de pedir trabajos prestados para copiar. Bueno, voy a salir de acá y espero preguntas para que abran ahí sus micrófonos y podamos hablar estos 10 minuticos, 5 minuticos que nos quedan de clase para ver qué preguntas tienen respecto de la guía y pues puedan entregar un buen trabajo. Bien, entonces, por favor, van levantando ahí la manito, yo les voy dando la palabra y vamos solucionando las preguntas que tengan. Profe, tiene el micrófono desactivado y no se le escucha nada. Ya. No sé si hayan preguntas
Sí, yo. Por favor. Es que no entendí muy bien pues la parte del experimento, no entiendo, pues, del Perfecto. experimento no entiendo Entonces, nada. te explico nuevamente. Entonces, tenemos una botellita, ¿cierto? Permíteme un minutico y lo hago mejor. Permíteme. Bien, entonces tenemos nuestra botella, ¿sí? Esta botella la vamos a cortar por la mitad. Bien. Vamos a abrir un huequito en la tapa. Cuando ya tengamos solo la mitad de mi botella y este huequito, ¿cierto? Acá donde hice los cortes en la botella, voy a abrir 4 huequitos, ¿sí? Más o menos 90 grados de distancia. José Luis, se escucha el taladro. Un huequito, otro huequito, otro huequito y otro huequito, ¿sí? 4 huecos. 4. Bien, ahí voy a amarrar 4 cordones, ¿sí? Entonces un cordón acá, otro cordón acá, otro cordón acá, ¿sí está? Sí, Esos señor. 4 cordones cuando estén amarrados, entonces en el otro extremo hago un nudo. Ese nudo, ¿sí? Entonces mira que ya quedó un péndulo, ¿sí ves? Los 4 acá amarrados y la botella. Entonces este nudo lo voy a colocar en un palo de escoba. Lo voy a meter ahí un palo de escoba y entonces esto va a quedar así. ¿Sí está? Cuando ya tenga eso, voy a meter la arena acá. Esa arena finita, que no tengan piedras, muy finita, para que no interrumpa aquí el flujo cuando yo ponga a oscilar esto. Bien, cuando ya esté eso ahí en el palo y demás, y debajo, ¿cierto? A una distancia, no sé, 1 metro, ¿sí? Esté el piso, ahí colocas tu pliego de papel periódico y empieza esto a moverse en cualquier sentido. Tú le das un sentido el que tú quieras, ¿bien? La idea es que hagas cuando ya esto se mueva, hagas un videito cortico y me muestres que esto se está moviendo y me muestres al final qué dibujó esa arena en, eh, en, el, eh, en el papel En periódico. el papel periódico. Eso es. ¿Listo? Ah, o sea que no toca sacar nada de experimento ni nada, solo tocas cómo realizarlo, ¿sí? Sí, sí. Ahora, si tú no tienes la posibilidad, no tienes un tarro, no tienes arena, no tienes cordones, no, ¿sí? Arena. Bueno, entonces tú dices, no, profe, pues la verdad yo vi el video, ¿sí? Consulté el video del experimento y basados en ese video, solo en el video, pues se solucionan las preguntas. O sea, lo que yo quiero es que ustedes saquen esas respuestas de su cabecita, de lo que ustedes están viendo y de lo que se están entendiendo, ¿sí? Porque pues en el video les van a decir, o les van a contestar las preguntas, pero pues eso es producción intelectual de otra persona, pero lo que quiero es que ustedes lo hagan. ¿Sí está, no? Sí, señor. Perfecto, Valentina. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Creo que estaba muy fácil la guía, no sé, ustedes me dirán, no, profe, está extremadamente difícil o tenemos que pedir ayuda a la NASA o no sé. ¿Alguien más? Daniela, Profe, yo no entendí la última parte de la guía. dime, ¿qué dice? Lee. Lo del cuadrito. Espera. Ah, ok, perfecto, tranquila, ya me ubiqué. Entonces, mira, yo doy 2 cuadros en la guía, ¿sí? En el primer cuadrito tenemos fuerza, tenemos elongación, ¿cierto? O, bueno, la distancia. Y de último aparece una constante, ¿sí? Eso está en el primer cuadro. En el último cuadro solo aparece fuerza y solo aparece la elongación, la distancia. ¿Sí está, no? Esa tablita estaría incompleta. Me faltaría un cuadrito. ¿Qué cuadrito me faltaría, Daniela? Ya. El de la división.
El de la división, muy bien. ¿Listo? Entonces simplemente es a ese cuadrito, ¿cierto? Le anexas esa última parte donde vas a hacer la división de los dos primeros. Ya, fuerza sobre Cero, distancia. cero dividido cero y ahí da el resultado de la última, Perfecto, ¿cierto? exacto, ya. 0 dividido 0 y colocas el resultado, 0. Se acabó. Y así con todo. Ya así con todos, de ahí para abajo. Y ya. Ujú. Luego, ¿qué me piden? Luego, ¿qué me piden en la tabla? Determinar el valor de la... Ese es el primer punto, que es lo que estamos haciendo, ¿no? La división. Determinar el valor de la constante es 0 dividido 0 y el resultado. Luego el segundo valor, ¿sí? 2 dividido 4 y ya. Y así. ¿Sí? Luego creo que me piden dibujar una gráfica, ¿cierto? Hacer una gráfica. Sí. Eso. Entonces tú dices, voy aquí a compartir pantalla un minuto. Entonces tú dices lo siguiente, mira. Entonces la gráfica que yo les pido ahí, ¿sí? Es esto, mire. Perdón ahí los monachos, ¿no? Entonces tenemos el eje X, tenemos Y el el eje eje Y. Y. ¿Todos están viendo? ¿Sí? Daniela, Sí, profe. perfecto. Entonces, en el eje X, tú dices, no, es que el eje X para mí es la fuerza. ¿Listo? Y en el eje Y, para mí, o sea, para ti, es la distancia, la elongación. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí esto. Bueno, voy a tachar encima. X. Entonces, esto es la distancia, ¿no? Para tu eje Y. Listo, entonces tú dices, el primer punto es este, 0, 0, ¿cierto? Luego aquí tendremos pues el 1, ¿cierto? El 2, esos monachos me están quedando horribles. El 3, el 4, bueno, así sucesivamente. Entonces, el segundo punto, ¿cuál es? 2.4, me imagino, ¿sí? Sí. Listo, entonces aquí está. Entonces, en 2, ¿cierto? Y hasta llegar hasta el 4, entonces aquí está mi segundo punto. ¿Sí ven? Luego 4, 8, entonces en 4 hasta llegar hasta el 8, entonces aquí está mi tercer punto y así sucesivamente. Y luego pues ustedes van a unir esto, los puntos que hay ahí. ¿Sí ven? ¿Fácil? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Ya? Eso era todo. Luego, ¿qué dicen? Dicen, bueno, ya ustedes tienen esa función, ¿cierto? Eso es una función. Entonces usted me dice, profe, es que a mí me salió una línea recta. Entonces, ¿qué función es? Función lineal, ¿sí o no? No, profe, es que a mí me salió esto así, curvo. Entonces es una función, ¿cierto? Es como un racional, ¿cierto? Si se da así. Profe, no, es que a mí me salió esta, mire, así. Entonces es una exponencial. Entonces todo depende del dibujito que tenga. Entonces si es una recta, función lineal. Si es una curva así, función No racional. exponencial o función logarítmica, dependiendo. ¿Sí está? Bien. Luego dicen, dependiendo de esa línea que tienen, saquen una relación. Entonces la relación es igual a esto que vimos ahí, ¿no? La relación F igual a menos K por X. Esa es la relación que deben sacar. Si yo miro esto, ¿sí? Mire que no hay ningún exponente, ¿cierto? ¿Qué función será esta relación? ¿Una función? ¿Sí o no? Porque no hay exponentes. Si yo esto lo divido acá, ¿será que es una función lineal? ¿Quién contesta? Si yo divido, ¿es lineal o no? ¿Ah? ¿Quién sabe? No.
No, perfecto. No es una función lineal, porque ya hay aquí una división. ¿Sí ven? Pero si yo quito eso, ¿cierto? Si quito esta división, entonces volvemos a una función lineal. ¿Listo? Y ya. Eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? Es fácil. ¿Qué más preguntas hay? Gracias, profe. Perfecto. Muy bien, Daniela. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, en la primera pregunta, como usted dijo que obviamente uno se tiene como que imaginar Sí, los vehículos, uno sí. mismo, digamos, no puede hacer un dibujo como para guiarse y de ahí sacar Claro, eso, ¿cierto? claro, Valentina, muy bien. Ahora, si ustedes quieren, digamos, le roban dos carritos a sus hermanos, a sus primos, ¿cierto? Y hacen el experimento, también válido. Y hacen un videito cortico, también es válido. Y profe, es que, o sea, la misma rapidez en el tiempo, pues sí se podría responder, pero digamos en la que dice cómo son sus masas, no entiendo. Profe, tiene el audio desactivado. Ya, se está fallando. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ya, perfecto. ¿Me repiten la última pregunta que no la escuché, por favor? Que pues en el mismo punto donde dice cómo son sus masas. Ah, ok. Entonces ustedes dicen, según lo que ustedes ven en el movimiento, ¿cierto? ¿Será que la masa cambia? O sea, por el hecho de moverse un objeto, ¿será que su configuración de electrones y atómica y demás cambia? Lo que ustedes crean. O sea, que yo no estoy juzgando si está bien o mal. Estoy mirando es cómo están ustedes imaginando, haciendo un experimento en su cabecita. ¿Sí? Sí, señor. Ya después tendremos tiempo de mirarlo, consultarlo en una página, ¿cierto? Y corroborar si lo que estamos diciendo está bien o está mal. Y por qué está bien y por qué está mal. ¿Perfecto? Bien. Duber, no sé si quieres hablar. Aló. Aló. Bueno, solo los que están ahí inscritos en el chat fueron los que ingresaron. O sea, tuvimos una asistencia de 120 probables estudiantes. Solo vinieron 11. A ver cuántos hay. 17 tengo, 16. Los juiciosos únicamente vinieron. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es de la guía. Ah, tranquilo, Lo que pasa, pues, la clase me pareció interesante porque yo la guía, pues, la hice a lo mal hecho y pues, me tranquilo, Michael, quedó, tranquilo. me quedó un poquito mal, la verdad. Vale, Y pues, como era el plazo era hasta hoy, entonces yo dije, no, pues, para salir de todo esto lo hago en el transcurso de la semana. vale. Entonces, yo no sé si usted pudiera hacer las clases un poquito como un miércoles o así, es que, pues, como Tenemos para uno tiempo. tener tiempo. Sí, Michael, cuando iniciamos la clase virtual del día de hoy, hablaba con sus compañeros y les decía, compañeros y compañeras, les decía que sí, que, o sea, esto es nuevo para mí, ¿sí? Hasta ahora estoy incursionando en esta plataforma, cómo realizar las clases, ¿sí? Es difícil para, pues para un dinosaurio, ¿sí? Que toda la vida ha utilizado su tablero y su marcador, cambiar a una nueva estrategia de enseñanza y aprendizaje. Entonces les proponía que, bueno, este trabajo les doy placito, digamos lunes, ¿sí? En la noche, para que ustedes me lo puedan entregar, ¿sí? Dado que pues no está complicado, no está muy difícil, y pues más con la explicación que acabo de dar, me imagino que pues ya todos van a poderlo hacer y hacerlo de una buena manera.
La siguiente semana, esta semana que empieza el lunes, ustedes tienen que hacer otros trabajos. Mientras ustedes hacen esos trabajos, yo voy diseñando la siguiente guía para la siguiente semana, ¿sí? Entonces la idea es que el próximo fin de semana voy a avisarles de otra reunión para para explicar esa guía. O sea, ni siquiera esa guía va a estar en la plataforma y yo ya se las estoy presentando. ¿Es claro? Para que cuando ustedes la tengan en sus manos, pues ustedes la puedan ver y entender pues, de acuerdo a la clase. Y hago otra videoconferencia explicando ya la guía ya cuando ustedes la tengan en sus manos, ¿sí? Efectivamente, como bien lo menciona Michael, haría esa reunión martes, miércoles, para que ustedes tengan el tiempito y el sábado ya puedan entregar a tiempo su trabajo, ¿sí? Muy bien, Michael, y gracias por esa participación. No sé si tengan alguna otra preguntita, que me quedan 2 minuticos y ya ingreso con los estudiantes de grado 10º a mi clase. Profe, que sí, el plazo es que, o sea, pues como nos acaba de explicar y pues algunos no la habían hecho todavía, el plazo pues de esta guía es también para hoy o pues nos da otro No, poquito Linda, más de no, plazo. ya no, el plazo ya no es para hoy. O sea, la idea es que pues ustedes entiendan y ustedes puedan realizar un buen trabajo, ¿sí? Y asimismo pues poderlo entregar de la mejor manera. Entonces, ese plazo es un pacto que estamos haciendo hoy, ¿sí? Con todos los estudiantes de grado 11. Ese pacto pues ya es para que la entreguen el día lunes, ¿bien? Lunes en la tarde, 6, 7 de la noche. Estaría terminando ese plazo. ¿Les parece bien? Sí, señor. Perfecto, Valentina, muy bien. ¿No más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, pues hubiese querido verlos. Quienes participaron de grado 11, me alegra saludarlos, escucharlos. Algunos muy tímidos, no se dejaron ver ahí ni saludar ni demás, pero pues bueno, me alegro que estén ahí pendientes. Por favor, compartan esta información con todos sus compañeros. Aquellos que ustedes sepan que no tienen la posibilidad de acceder a los videos o ingresar a las clases, les pido el favor de que compartan. Yo ahora más tarde por medio de María Fernanda, de algunos otros compañeros que tengo en el WhatsApp, les envío la dirección del link para que ustedes pues puedan ver el video y poder contestarse las preguntas desde ahí. ¿Listo? No olviden darle like al videito, suscribirse y activar la campanita. Mentira, estoy mamando gallo. Bueno, muchachos, un placer. Grado 11 ya se pueden desconectar. Voy a salir un minutico para iniciar la clase con grado 10º. Un placer saludarlos. Feliz tarde. Hasta luego.